Es increíble, y para terminar de este primer eje, es increíble, realmente, yo hasta el día de hoy no puedo creer, entender, concebir que la omisión de los medios de comunicación de los negocios multimillonarios que hace la familia Biden en Ucrania, a través de su hijo Hunter Biden, ¿no? Con este conglomerado de medios de comunicación y también de empresas que están relacionadas a los gasoductos, al petróleo, a la industria de la electricidad, como es Burisma Holding, ¿no? Los negocios increíbles que desde hace años vienen haciendo estas familias, en la cual parece que no tuviera significancia, ¿no? Cuando hace 2 años atrás el presidente norteamericano en ejercicio, Donald Trump, quiso llevar a la justicia a este magnate ucraniano-israelí, Igor Kolomoisky, que es el líder de todo este conglomerado de empresas que están encadenadas a todo tipo de energía y también a los medios de comunicación, y que puso a dedo a este títere de presidente Volodymyr Zelensky, cuando Trump quiso llevar a la justicia esta situación, no tuvo la colaboración claramente de Zelensky, ¿no? Y que Igor Kolomoisky, justamente este magnate israelí ucraniano, fue uno de los mayores aportantes a la campaña de Joe Biden. Así que bueno, en ese sentido quiero clarificar un poco a ustedes cómo se mueven de alguna u otra manera los hilos a nivel internacional, diríamos. Siempre bajo la égida, ¿no?, de, diríamos, los medios de prensa que omiten deliberadamente ciertas cuestiones y puntualizan en otras, ¿no?, manipulando, diríamos, perversamente la información de manera sistemática. Hoy, al igual que en 1991 el demonio era Saddam Hussein, que sirvió de punto de apoyo para reactivar la industria armamentística, hoy vemos que el demonio es Vladimir Putin, que ha sufrido una provocación que también obviamente tiene que ver con el asunto de instalar misiles apuntando a Moscú, ¿no? Y todo este negocio por detrás que hay entre el actual presidente norteamericano. Recordemos, y con esto termino este primer eje que me parece muy interesante, recordemos también algo que a mí me pareció bizarro, sinceramente, y que entendí un poco, terminé ya absolutamente de entender cómo se mueven las relaciones del mundo y cómo una élite globalista internacional maneja todas estas cuestiones. Digamos, el presidente, supuestamente la persona más poderosa del mundo en ejercicio, que en ese momento era el presidente Donald Trump, al denunciar el fraude electoral, el que había sido objeto, y publicarlo en sus redes sociales, al que se supone era la persona, para bien o para mal, más importante, ¿no?, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, fue bloqueado de todas sus redes sociales, digamos, de Twitter, de YouTube, de Facebook.
O sea que, en realidad, cuando creemos que vivimos en el reino de la diversidad, en el reino de la democracia, es absolutamente lo contrario. Estamos bajo las peores o la peor dictadura de los últimos 100 años a esta parte. Así que bueno, vuelvo a insistir con esto. El tema del libreto. El tema del libreto de este bloque de países, de estas potencias, y básicamente cómo manipulan el mensaje. Cómo son capaces de decir que los gobiernos que no son funcionales a sus intereses son dictadores que odian a su propio pueblo, ¿no? Esto nos hemos cansado de escuchar, ¿no? Dictadores que odian a su propio pueblo, ¿no? O algo cínico también, que pasó en un par de guerras convocadas por la OTAN, guerras humanitarias, corredores humanitarios y todo esto. Esto lo hemos escuchado en los últimos 20 años de manera sistemática y que indudablemente responden a un discurso que la comunidad internacional indudablemente ya lo tiene internalizado y que aparentemente estamos como les pasaba a los árabes de antaño antes que llegara el sionismo a la zona y las potencias imperialistas. Estamos anestesiados, no somos capaces de darnos cuenta de este sistemático engaño en el cual nos tienen amordazados. Es indudable que la instalación del Estado de Israel en 1948, en mayo de 1948, trajo a la región graves problemas, ¿no? Para que esto sucediera, indudablemente que pasaron cosas, ¿no? Hablábamos de la autocrítica que hay que hacer en torno a cómo estos sectores del mundo árabe nunca se movilizaron en contra del Imperio Turco Otomano, ¿no? Vaya a saber qué hubiese pasado o si hubiesen aparecido ideologías como Moisés Hess, ¿no? Con este libro Roma y Jerusalén, sionistas, o León Pinsker, autoemancipación, o Teodoro Herz, hubiesen realmente tenido éxito la emprendida colonialista sionista de finales del siglo XIX si se hubiese conformado, si se hubiese establecido un Estado árabe soberano, fuerte, independiente, ¿no? Centralizado, y no hubiésemos tenido que soportar la balcanización, digamos, porque en realidad los pueblos del Levante, Siria, Líbano, Egipto, Jordania, Palestina, venimos de los antiguos cananeos y filisteos, digamos, los antiguos incluso fenicios, así lo nombraban los griegos, a los cananeos. Entonces, estamos hablando de exactamente los mismos pueblos. Incluso el pueblo israelí, antiguo pueblo israelí, no vino de un plato volador y, como dice el Antiguo Testamento, a colonizar la tierra de Canaán. Era un pueblo que comprendía uno más de la población cananea. Esto lo vamos a ver en la última parte. Pero, diríamos, aquí no hubo una campaña militar fulgurante de Moisés que le da a su lugarteniente Josué, diríamos, la potestad para conquistar tierra de Canaán y mediante una, diríamos, embestida fugaz, acometer contra esos pueblos. Eso no sucedió en la historia. 40 años supuestamente en el Sinaí, en Egipto, y diríamos vagando con una población de niños, mujeres, ancianos, y esa misma población va a ser, diríamos, va a emprender contra, primeramente, porque acá lo que no se entiende es que esa población de Canaán, toda esa zona, en ese momento de la historia, estaba bajo
el dominio nada más y nada menos que el más importante de esa época, que era el Imperio Egipcio. Digamos, a no ser que creamos en que realmente un Dios bastante particular haya acometido contra ciertos estados cananeos bajo supervisión egipcia, eso nunca pudo haber ocurrido en la historia, y aparte la arqueología lo ha desmentido, y aparte, ¿saben qué? Lo más importante, digamos, a partir de todos los descubrimientos que se hacen de la antigua civilización egipcia, no hay una sola tablilla de arcilla, un solo papiro, un solo mural que hable de que hubo una colonización o que un antiguo pueblo de Israel estuvo 40 años en el Sinaí y después conquistó las tierras de Canaán. No hay absolutamente un solo indicio de nada, ni de la arqueología, ni de la ciencia, ni de la historia, ni de la cantidad de documentos que dejaron los egipcios, ni siquiera de los asirios. Hay un documento que es sustancial, que es fundamental, que es el Plan Campbell-Bannerman. ¿Quién fue Campbell-Bannerman? 1907. Nada más y nada menos que primer ministro inglés. Fíjense qué interesante lo que dice Bannerman Campbell en 1907. Forma un comité de eruditos famosos de Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda, Portugal, España, Italia, a su vez especialistas en historia, geografía, petróleo, agricultura, colonialismo. ¿Cuál era el objetivo? Asegurar la prolongación de los intereses coloniales de los europeos fuera de su territorio. El argumento era que los imperios crecen en el poder y en cierta medida amplían su territorio y luego comienzan a desintegrarse. La conclusión es que los peligros que enfrentan las potencias colonialistas están en el mundo árabe. Siempre y cuando, y esto es increíble porque es un calco de lo que pasó y lo que pasa, y lo podemos también trasladar a nuestra querida Hispanoamérica. Dice, los peligros que enfrentan las potencias colonialistas están en el mundo árabe, siempre y cuando estos países estén libres, unidos y mantengan su anhelo de progreso. Entonces, ¿qué recomendó este informe a estos 7 poderes coloniales? Mantener dividida la región, retrasar su progreso y sumir a la gente en la desunión e ignorancia. También se incita contra todo tipo de unidad, sea intelectual, religiosa o histórica, y tomar medidas rápidamente para dividir la región. Y lo que es fundamental, lo que pasó, lo que sucedió, crear una entidad afín al colonialismo occidental, un estado perturbador poblado de una fuerte presencia extranjera. Ese estado perturbador, como lo consigna acá el informe Bannerman Campbell, ese estado perturbador se iba a conformar ya de hecho en 1948, y era el Estado de Israel, en el cual justamente estaba poblado por una presencia extranjera, judíos que no tenían vinculación en absoluto con tierra del Levante o tierra palestina. Independientemente de este plan, 1907, para que esto sucediera, se tenían que dar otras cuestiones que son muy interesantes. Primera Guerra Mundial, 1914. 1914, comienzo de la Primera Guerra Mundial. La Entente por un lado, Francia, Inglaterra y Rusia en ese momento. La Rusia imperial, exactamente, porque en el transcurso de la Primera Guerra Mundial va a haber esa revolución, exactamente. Y por otro lado, los imperios centrales, el Imperio Turco-Otomano, el Imperio Austrohúngaro y Alemania, básicamente, ¿no?
¿Estamos bien? Sí. Bueno, en 1915, fíjense, enlacémoslo a lo que recién estábamos consignando de este informe del primer ministro inglés. En 1915, en plena guerra y acontecimientos bélicos que se sucedían en Europa y en la zona del Levante, hay una correspondencia, hay unas epístolas muy interesantes entre Sir MacMahon, emisario inglés de la zona, con el jerife de la Meca, Ibn Hussein, ¿no? Estas cartas, diríamos, asusaban a los árabes a rebelarse en contra del Imperio Turco Otomano, a favor de los ingleses, básicamente, con la, diríamos, promesa de que una vez terminada la Primera Guerra Mundial y caído el Imperio Turco Otomano, que ya se venía desmoronando, por algo se le denominaba en ese momento el hermano enfermo al Imperio Turco Otomano, ¿no? Desde finales del siglo XIX se lo catalogaba de esa manera. Los árabes iban a tener su independencia y un Estado propio e independiente. ¿Qué hicieron los árabes? Y efectivamente pelearon en contra del yugo otomano, a favor de Inglaterra, ¿no? Y son los grandes olvidados de la historia de la Primera Guerra Mundial, porque ellos también fueron partícipes de esa victoria aliada, ¿no? De la Entente. A su vez, simultáneamente, cuando estaba pasando esta cuestión, estas correspondencias, Mark Sykes, militar de alto rango de la nobleza inglesa, junto con François Picot, embajador francés, secretamente entre ellos se repartían las zonas de influencia del mundo árabe. Los ingleses, por un lado, por algo se le denomina la pérfida Albión, ¿no? A Inglaterra. Por algo es la pérfida Albión, ¿no? Por algo vienen pirateando y maquinando y manipulando desde hace 500 años en esta parte, ¿no? Nuestras Malvinas, un claro ejemplo. Entre Sir Mike Picot se repartían las zonas de influencia del mundo árabe secretamente en 1916. Los ingleses se iban a quedar, lo dije recién, con el tutelaje de Palestina, Irak, bajo el mandato, bajo el concepto de mandato de Palestina, Irak y el tutelaje de Egipto. Francia con Siria y Líbano. 1917, un año después, 2 de noviembre de 1917, asombrosamente, cuando los árabes siguen peleando y siguen ganando posiciones contra el Imperio Turco Otomano, sale una declaración asombrosa del 2 de noviembre del ministro de Relaciones inglés, James Arthur Balfour. ¿Qué dice Balfour? Que el gobierno de su majestad es una carta enviada no a una autoridad religiosa judía o a alguien, no, a un banquero, a la casa Rothschild, a la dinastía Rothschild, al barón Edmund Rothschild. ¿Cómo? Es una carta en donde el gobierno de su majestad Inglaterra ve con buenos ojos la instalación de un lugar judío en Palestina. Digamos, en ese momento todavía la guerra no había terminado, la Primera Guerra Mundial. Inglaterra, sin ninguna relación de derecho, promete un territorio a un adjudicatario totalmente desprovisto de calidad para recibirlo, un lugar que no le pertenece. Eso, algo que realmente asombró en ese momento, pero como uno siempre trata de documentarse, las memorias de Lloyd George, primer ministro inglés, ¿no? En esa época, en donde
habla manifiestamente que la declaración Balfour, ¿no?, tiene que reconocer, incluso lo reconoce no solamente en sus memorias, sino que lo reconoce en el Hotel Savoy el 13 de noviembre de 1933 ante la Federación Sionista, que esa declaración fue, diríamos, maquinada, ¿no?, entre el sionismo internacional, que comprendía a los tres vectores de, diríamos, el mismo bloque, que era el sionismo norteamericano, el sionismo inglés y el sionismo alemán, ¿no?, en torno a que ayudar a hacer ingresar a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, ¿no?, el sionismo, ayudar a hacer ingresar a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial para ayudar a Inglaterra en su, diríamos, disputa básicamente a muerte en ese momento con Alemania. Alemania, antes de ingresar a Estados Unidos a la guerra, estaba haciendo, diríamos, una guerra más que decorosa. Incluso en ese momento no había entrado un solo soldado de la Entente a territorio alemán. ¿Qué pasa? Las cosas, al entrar Estados Unidos a la guerra, cambian completamente la historia de la Primera Guerra Mundial. Lo dice Lloyd George, digamos, que la Organización Sionista Mundial jugó un papel decisivo en la declaración Balfour y en la entrada de Estados Unidos a la confrontación bélica. Recordemos que el pueblo de Estados Unidos, que no tiene nada que ver, había votado bajo, diríamos, la campaña electoral de Woodrow Wilson, de no ingresar a la guerra. Aparte no tenía ningún interés Estados Unidos de ingresar a la guerra. Incluso se dice que uno de los motivos fue el hundimiento del Lusitania. El hundimiento del Lusitania fue 2 años antes. Fue en mayo de 1915. Estamos hablando que había pasado casi 2 años de esta declaración y Estados Unidos ingresa a la guerra recién en 1917. Creo que fue en abril de 1917. La cuestión es que hay muchos puntos de la historia que son bastante interesantes, y esta declaración, la declaración Balfour, después, ya en 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial y empiezan a planificar el nuevo reordenamiento a nivel internacional, cambia absolutamente no solamente la fisonomía de Medio Oriente, sino que la fisonomía de Europa, ¿no? Diríamos, se crean nuevos países, Yugoslavia, Checoslovaquia, ¿no? Los países del Báltico, inviables, Lituania, Estonia y Letonia, ¿no? Todos terminados en Estonia. Exactamente, sí. Entonces, indudablemente que bajo los escombros del imperio austrohúngaro, del imperio alemán y del imperio otomano, se reconfigura el panorama mundial. Y después, en junio de 1919, se va a Versalles. ¿Qué pasa en Versalles? Y ahí, diríamos, en el Tratado de Versalles, ahí es donde realmente las cosas se terminan de clarificar. Diríamos, una delegación de 117 sionistas, encabezado por Bernard Baruch, diríamos, mano derecha del presidente Wilson, Bernard Baruch y otros prominentes sionistas, en el cual estaba Benjamin Friedman, el cual también en 1961 en el Hotel Willard de Estados Unidos lo consigna abiertamente. Fueron a pedir que Inglaterra hiciera honor a la declaración del primer ministro inglés del 2 de noviembre de 1917.
y a pedir, básicamente, asombrosamente, en realidad no a pedir, fueron en nombre de un país que en ese momento no estaba conformado. Lo denominaron el país israelita, que decían representar a 10 millones de súbditos. Esto pasó, esto es parte de la historia. Digamos, en Versalles lo que sucede, y para ir un poquito más dinámico y empezar a englobar los asuntos, en Versalles lo que sucede básicamente es que lo que hablamos, el plan Campbell-Bannerman de 1907, el acuerdo secreto de Sykes-Picot de 1916, todo eso se va a cristalizar en Versalles. Ahí es donde toma forma, bajo calidad de mandato, el asunto de dividirse las zonas de influencia de Medio Oriente. No vamos a hablar de Europa porque si no sería muy largo, ¿no? No vamos a inmiscuirnos en ese tema, pero básicamente con el tema de Medio Oriente sucede lo que dijimos anteriormente. El preámbulo de en Versalles lo que nace es la Sociedad de las Naciones, ¿no? La Sociedad de las Naciones, recordemos, es el primer, diríamos, intento de gobierno mundial que se va a cristalizar después con las Naciones Unidas, después cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Digamos, la Sociedad de las Naciones nace justamente en 1920, en el Tratado de Versalles, y tiene como preámbulo cuestiones que realmente son bizarras en algún punto, ¿no? Por ejemplo, dice que ningún país será separado de otro si no es con la expresa voluntad y aquiescencia de sus ciudadanos, diríamos. También en el articulado se comprometen las potencias a no llevar a cabo una política de anexión, a respetar el principio sagrado de la autodeterminación. En el artículo 22, inciso 8, dice lo siguiente: los deseos de las comunidades autóctonas debe ser sagradamente respetado. El bienestar y desarrollo de los pueblos constituye una misión sagrada de civilización. Bueno, indudablemente que esto con Palestina y con Irak no lo hicieron, ¿no? Porque desde ese momento, diríamos, desde que Inglaterra toma el mandato sobre Palestina, a partir de 1922 en adelante, va a impulsar significativamente la inmigración de judíos europeos a Palestina. Sí, igual la Sociedad de las Naciones Unidas no fue inútil incluso, o sea, sus postulados todo bien, pero fue inútil incluso para evitar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como que es un documento o es una organización que ya por la misma historia oficial está desprestigiada totalmente. O sea, fue un chiste realmente, porque claro, e incluso permitió que el avance de Hitler, permitió cosas que venían pasando y no funcionó. no, diríamos, como no vamos a entrar en mayores terrenos para no extender la charla, pero es verdad, digamos, la Sociedad de las Naciones creó las condiciones necesarias e indispensables para que tarde o temprano hubiera un conflicto bélico de proporciones mayúsculas en Europa, diríamos. Fíjense lo que me parece interesante este punto, ¿no? Para la historia mundial. Con el objetivo de crear un cerco en torno a Alemania, básicamente, aparte de la culpabilizar solamente a Alemania, que me parece que fue un exceso realmente, resucitan, por ejemplo, al Estado polaco, que había estado
diríamos, desarticulado desde 1795 sobre los territorios de los Sudetes, ¿no? En 3.200.000 alemanes pasan arbitrariamente a territorio checoslovaco, vamos, para crear Checoslovaquia. El Estado, países realmente con una tradición como el mismo Eslovaquia, arbitrariamente se lo engloba dentro del Estado checoslovaco. Para un ejemplo de la cantidad de imposturas que hubo en el Tratado de Versalles, la Sociedad de las Naciones lo que hizo. Crea países como Yugoslavia que después van a explotar en mil pedazos y básicamente la Segunda Guerra Mundial viene a consecuencia de la cuestión de Prusia Oriental y la ciudad de Danzig, ¿no? En donde, diríamos, crean las reivindicaciones del nacionalsocialismo, en donde quieren recuperar ese territorio. Bueno, todo muy bien orquestado para que de alguna otra manera hubiera un conflicto. Por eso le digo lo que decíamos al principio, el negocio de la guerra, ¿no? Bien, el derecho internacional realmente no existió en la Sociedad de las Naciones. Realmente fue vergonzoso porque Inglaterra, que se comprometió justamente, abanderado de la democracia y defensor patentado del derecho internacional, se comprometió a no aumentar las cargas y responsabilidades de su imperio. Y resulta que se anexionó 3.700.000 kilómetros cuadrados. Lo mismo hizo Francia. Con varios golpes de bisturí, indudablemente desfiguraron la fisonomía de Europa y a través de esta Sociedad de las Naciones también crearon las condiciones para una Segunda Guerra Mundial, para una nueva conflagración bélica, porque indudablemente por algún lado iba a explotar este asunto, esta arbitraria designación de países o asignación de países, algunos inviables, y bueno, y en Medio Oriente crearon las condiciones para que el Estado de Israel se pudiera instaurar, ¿no? Con la complicidad de Inglaterra, bajo la calidad de mandato, años después. Fue indiscriminada, diríamos, la cantidad de judíos europeos que entraron a Palestina desde 1922 a 1936, tanto es así que en 1936 a 1939 se produce la primera gran revuelta palestina contra la, diríamos, llegada significativa de europeos a la zona, ¿no? Eso ya creó el caldo de cultivo para lo que es hoy el actual Medio Oriente. Entonces, la primera intifada palestina no fue, como dicen algunos historiadores, 1987, fue de 1936 a 1939. Hubo una revuelta árabe descomunal contra, básicamente, el colonialismo inglés que tenía sometido a la zona y que justamente cada vez más la llegada de europeos al sector. En 1939 es fundamental este año porque es donde Inglaterra implanta la política de restricción de entradas de judíos europeos a la zona. Después de 3 años de lucha del pueblo palestino, con el famoso Libro Blanco. ¿Qué pasa? 1939, año clave también, porque esta táctica inglesa de restringir, porque estábamos a las puertas ya de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Bien, ¿por qué fue vergonzoso lo que se hizo tanto
la Sociedad de las Naciones, que supuestamente se cree que nace con este organismo, el derecho internacional moderno. ¿Por qué fue una broma de mal gusto, diríamos, ¿no? Porque admite como ecuación que es posible que una religión cree un Estado. Vamos, eso en el derecho internacional no existe. Es como que el Estado, no sé, los evangelistas determinen que hay un lugar en el cual un Dios X les prometió un territorio y indudablemente van a colonizar esa zona. Diríamos, desconociendo indudablemente que los derechos históricos, y esto es una cuestión, una definición sociológica, ¿no?, de soberanía, los derechos históricos indudablemente están ligados al ejercicio continuo de la soberanía. Así que bueno, indudablemente que el problema que trajo la implantación del Estado de Israel, ya de hecho, de facto, instaurado en mayo de 1948, fue significativo. Digamos, tuvo que, extrañamente, digamos, habría que analizarlo, lo dejo a modo que lo investiguen, pero tuvo que surgir en el mundo una gran conflagración bélica a nivel internacional, como fue la Primera Guerra Mundial, diríamos, para que naciera una declaración o un documento, como fue el de la declaración Balfour, en donde el gobierno de Su Majestad Inglaterra veía con buenos ojos la instalación de un lugar judío en Palestina, y a raíz de eso, consecuencia de eso, Inglaterra facilitar la llegada de inmigrantes a esa región, europeos. Tuvo que terminar la Segunda Guerra Mundial, y fíjense qué coincidencias de la historia, qué coincidencias tan significativas de la historia, que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se crean un ente, un organismo internacional más omnipresente, más omnímodo, que son las Naciones Unidas, que, como acá dijo la señorita, la Sociedad de las Naciones no fue convalidada después de, una vez creada, el Congreso norteamericano no le convalida a Wilson ingresar a la Sociedad de las Naciones. Eso hizo que perdiera un poco de significancia a nivel internacional, pero ya una vez instauradas las Naciones Unidas, la cosa va a cambiar radicalmente, porque ya sí, hoy padecemos los efectos de la sociedad o de las Naciones Unidas, no solamente en Palestina, a nivel global. Recuerden que con las Naciones Unidas nacen los dos entes que hoy por hoy dominan económicamente al mundo, ¿no? El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Eso no es azaroso, o que la dinastía de los Rockefeller hayan donado los terrenos en donde hoy se erigen las Naciones Unidas en Estados Unidos, en Nueva York. Esos terrenos fueron donados por la dinastía Rockefeller, digamos. Entonces, como que de repente lo más paradójico es que con el nacimiento de las Naciones Unidas, la primer gran resolución, la flamante resolución de este organismo internacional, es la del 29 de noviembre de 1947. 29 de noviembre de 1947, la resolución 181, en el cual diríamos, este ente divide ya la región en dos estados, el 54% para Israel y el 44% para Palestina, y el 1% internacionalizado, que es la Jerusalén árabe. Esto no solo que no lo respeta Israel, porque está muy bien planificado justamente el concepto de transferencia de población, sino que un año después de esta resolución,
y básicamente en el primer armisticio de la primera guerra árabe-israelí, de ese 54% del territorio, que ya era, diríamos, una flagrante violación al derecho internacional, ¿no? Porque tampoco se respetó la autodeterminación de los pueblos, porque en ese momento los palestinos seguían siendo mayoría en esa región, diríamos, de ese 54%, un año después, en el armisticio de 1949, pasa al 78%, con la consiguiente expulsión, escuchen bien, de 800.000 palestinos, 531 aldeas destruidas, 11 centros urbanos desintegrados. Eso está bien consignado por un autor israelí, Ilan Papé, de intachable moralidad intelectual. Por eso digo que muchos documentos son de israelíes e incluso creo que la honestidad intelectual de los israelíes es más ponderable que incluso la de los mismos árabes. Pero bueno, él tuvo Ilan Papé, que fue justamente profesor historia de la cátedra de Tel Aviv, pudo tener acceso a los archivos militares y cómo desde 1932 ya habían planificado esta limpieza étnica básicamente desde el lado israelí, diríamos. Así que bueno, indudablemente que trajo mucho problema a la zona, mucho litigio. Los palestinos, desde esa época, desde la creación del Estado de Israel, toda esa gente sigue en la diáspora, ya hoy suman 5 millones, y diríamos, no solamente fue esa cuestión, sino que unos años después, en 1956, Israel junto a Francia e Inglaterra agreden a la República de Egipto, a la República del general Gamal Abdel Nasser, cuando Nasser nacionaliza el canal de Suez, ¿no? Esta agresión tripartita fue frenada en ese momento por la Unión Soviética, que enérgicamente interviene, ¿no?, en favor de la República Soberana de Egipto, y esto fue un logro político para el gran referente del nacionalismo árabe, que fue el general Gamal Abdel Nasser, con su revolución de los oficiales libres de julio de 1952. Ahí también empieza a jugar nuevamente los intereses de Rusia en la región, la Unión Soviética, que después se va a transformar en la Rusia actual, la Federación Rusa, pero estas semejanzas, ¿no? Y acá vamos más o menos redondeando la cuestión, el germen de la disertación. 1963 se forma también un partido fundamental en el mundo árabe, diríamos, en realidad lo fundan en 1947, pero va a tener preponderancia a partir de 1963, que fue el partido Bas, o Bat, en árabe, que significa resurrección o renacimiento, con su teórico de gran predicamento, que fue Michel Aflaq, ¿no? Árabe sirio cristiano que estudió en la Sorbona y que escribió ese libro tan interesante, En la senda de la revolución. El partido Bas, ¿por qué es importante? En 1963 se instala en Siria y en Irak, y los contactos con la Unión Soviética fueron significativos. Hasta el día de hoy, el partido Bas gobierna en Siria, ¿no? Y estuvo presente en Irak hasta la destitución de Saddam Hussein en el 2003. Y los lazos que van a haber con la Unión Soviética van a ser significativos. Bueno, Michel Aflaq, este libro tan interesante, El sendero de la revolución, se opone al concepto de una comunidad de creyentes que no hace distinción básicamente entre comunidades nacionales o principios de soberanía. Entonces, aquí en el mundo árabe han habido dos concepciones en las que han peleado, han tenido muchos problemas
y por eso la desunión un poco también, que es el panislamismo y el panarabismo. Digamos, los partidos laicos que han intentado instaurar un concepto más de soberanía y con una concepción más secular del asunto, y los estados, por ahí ciertas concepciones ideológicas islámicas que han ido en sentido contrario. La guerra de Siria de 2011, esta parte, es un ejemplo en donde un cierto sector de, diríamos, de población suní salafista se alzó en armas y también fueron un poco asusados por el imperio anglo-norteamericano, que los un poco, no quiero ser tan maniqueísta, pero Julian Assange es muy elocuente. Así que bueno, la cuestión es que para finalizar me parece interesante las cuestiones de las fechas, ¿no? 1948, mayo de 1948, fundación del Estado de Israel, termina la Primera Guerra Árabe-Israelí en 1949, de ese 54% del territorio, Israel ocupa el 78%, expulsando a 800.000 palestinos de su tierra nativa que jamás pudieron volver. Hay una resolución, la 194 de octubre de 1949, en el cual es una resolución que es vinculante, que tiene carácter obligatorio, en la cual se obliga a Israel a devolver a esos refugiados a su lugar de origen. Pasa que con las 531 aldeas demolidas, y aparte, obviamente, Israel no los dejó ingresar, ese conflicto aún sigue latente. Pero se va a recrudecer en 1967, en la Guerra de los 6 días, de junio de 1967, cuando ese 22% que le quedaba a los palestinos, Israel va a ocupar su totalidad. Y no solamente eso, sino que el Sinaí egipcio y las alturas del Golán de Siria van a ser también objeto de ocupación. Hay una resolución del 22 de noviembre de 1967 en lo que también a Israel se lo obliga por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto tiene carácter obligatorio, por eso digo, la alianza táctica que hay entre Israel y las Naciones Unidas, a cualquier país, a cualquier otro país, por no cumplir el 5% de todas las resoluciones que no ha cumplido Israel, o el desprecio a la comunidad internacional, hubiese sido invadido, hubiese sido bombardeado por la OTAN o por los soldados de la ONU, pero Israel es el único país que parece que es bastante impune en ese sentido. En 1967 ocupa el 100% de la Palestina histórica. Hoy estamos viviendo esa situación y contra todo pronóstico de querer hacer recapacitar a Israel y obligar a que cumpla las resoluciones de las Naciones Unidas, Israel se ha transformado claramente, por eso la conexión teológica de este asunto, en un Estado teocrático en donde ya, diríamos, asume esa condición esgrimiendo cuestiones bíblicas, cuestiones del Antiguo Testamento para seguir conquistando territorios. Digamos, ya no hay excusa en que en el siglo XIX había que buscar un lugar judío para la persecución que se acometía en Europa. Ya a partir de 1967 el Estado de Israel pierde toda credibilidad, básicamente en el progresismo, en los partidos de izquierda, todo, en donde se dan cuenta indudablemente que es un Estado propiamente colonizador y que tiene como concepto básico hacer cumplir la promesa que Jehová, o una deidad bastante particular,
para no meterme en problemas, una promesa bíblica que dice del Éufrates al Nilo, ¿no? Y en el Parlamento israelí está esa inscripción que dice del Éufrates al Nilo. Bien, me falta un eje más, pero no vamos a poder seguir avanzando porque la hora nos apremia, así que si quieren algunas preguntas, pero me parece que por lo menos pudimos redondear ciertas cuestiones, ciertos conceptos que me parecen interesantes a la hora de haber analizado esta cuestión y haber aportado mucha bibliografía también de israelíes de gran envergadura y honestidad intelectual, ¿no? Porque acá lo que básicamente nos interesa es la honestidad intelectual ante cualquier vicisitud o circunstancia. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Es que yo hice intervenciones en el momento. No, pero... No, bueno, ¿Se escucha el micrófono? Toda esta idea también de bueno, cómo hay accionar de crear un demonio que se quiere. Pasó antes, incluso en la propia Guerra Fría con Estados Unidos contra la Unión Soviética, utilizando todo su material, digamos, obviamente desde lo bélico, pero también desde lo cultural, desde el cine, desde los cómics, es como, bueno, siento que creo que tenemos como naturalizado y a veces nos expresamos en contra de eso, pero las mismas personas, los mismos poderes que son parte de eso, les importa poco, o sea, lo veo desde ese punto de vista, como que ya lo hemos visto incluso. Lógicamente, digamos, las películas de la Guerra Fría siempre, digamos, el ruso o el soviético es la persona que tiene, diríamos, una impronta agresiva, maquiavélica, incluso también los japoneses, ¿no? Digamos, siempre Hollywood ha creado este tipo de estereotipos tan bien. ¿Cómo? Disney. Bueno, Disney también, por supuesto. Digamos, estamos sujetos a una industria cultural que, como decíamos al principio, hay un gigantesco o formidable complejo comunicacional que tiene como principio demonizar a uno y, diríamos, salvaguardar a otros. Hoy, en este momento, el demonio es Vladimir Putin, ¿no? Entonces, y ustedes pueden apreciar con claridad, con absoluta certeza, que no solamente son los entes que responden a cuestiones políticas, sino que Rusia ha sido descalificado de organismos eminentemente deportivos, ¿no? Sí. Como el Comité Olímpico Internacional, la FIFA. O sea que indudablemente estamos en un mundo bastante asombroso y significativo, ¿no? Entonces sí, indudablemente que nos movemos bajo estos principios y bueno, el ciudadano común es bastante particular al respecto y cree en un libreto que está muy bien armado, digamos. Yo puedo llegar a decir con absoluta certeza que hasta hace 20 años atrás Vladimir Putin era un político del sistema porque fue miembro del Foro Económico de Davos, vamos, y en algún momento indudablemente que digamos, tuvo divergencias con esta élite corporativa internacional y bueno, hoy al punto tal que hoy es, digamos, una persona que ha sido demonizada de una manera significativa al punto tal que lo podemos comparar hace 20 años atrás con Bin Laden y remontándonos en el tiempo, casi demonizándolo al estilo Adolf Hitler. No sé, me parece que ya las cosas se han ido de las manos y creo que también tiene que ver un poco, vuelvo al principio, a la génesis de esta conferencia,
que la posición de Rusia defendiendo los intereses de Siria y de Irán en la región hace que se complejice aún más la situación para su país y para la región en general. Yo les agradezco enormemente, muchas gracias y bueno, nos veremos en la próxima. Muchas gracias a la gente de La Soriano que tan amablemente nos han invitado y a los amigos de Aldao y a la gente también acá de la Sociedad Islámica que se ha hecho presente.